Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 4 de la unidad 2 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Antes que nada, déjenme darle la cordial bienvenida a esta nueva sesión en donde vamos a empezar a adentrarnos un tanto a lo que es el análisis financiero, ¿sí? Usted recordará en sesiones anteriores cuando hablamos del análisis financiero, estamos hablando de la parte monetaria de la empresa, la parte de estar evaluando qué es lo que está sucediendo dentro de la organización, qué es lo que está impactando en las finanzas de la empresa, qué es lo que hay que hacer al respecto conforme al estatus que se vaya dando paulatinamente en cada uno de los procedimientos que vaya consigo dentro de la misma organización. Al hablar de análisis financiero también estamos hablando del diagnóstico, la parte en la cual nos va a permitir conocer y saber qué es lo que le está sucediendo y cómo vamos a medicar a la empresa, porque esa va a ser la parte importante para usted. Porque independientemente del indicador que resulte después de haber tomado un método de evaluación, lo importante va a ser tomar decisiones. Cuando tomemos decisiones vamos a un momento dado a estar ejecutando lo que en un momento dado diagnosticamos, lo que en un momento dado resultó después de haber hecho el método correspondiente. Las sesiones anteriores usted recordará que estuvimos adentrándonos a lo que es el tema del análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en la empresa? ¿Qué es lo que le permite a la empresa llegar a unos buenos términos dentro de sus números que está dentro de la contabilidad y que posteriormente pasará al tema de la información financiera? Bajo ese esquema, obviamente vamos a tener que probar y que analizar de cierta forma toda esa parte paulatinamente de los números de la organización. Es decir, cómo está en salud, qué es lo que en un momento dado se encuentra en estabilidad, o se encuentra un tanto grave, o se encuentra muy pasiva, no sé, lo que en un momento dado salga de ese diagnóstico, porque va a ser su estado emocional de la empresa. Recuerde que el número, al fin y al cabo, las finanzas va a ser un número, y la parte de sentimiento va a ser la parte de interpretación. Dependerá mucho de cómo interprete usted esta situación que se esté dando paulatinamente en cada una de las etapas de la organización. Vamos a entrar, si bien le parece, a los objetivos de esta sesión. En primera instancia, al finalizar la sesión, el alumno, en primer punto, habrá aprendido la estructura financiera de las obligaciones contraídas por una empresa. Cuando hablamos de este tema de estructura, le voy a poner un ejemplo, vamos a verlo desde el punto de vista de un edificio. ¿Cómo le gustaría a usted construir un edificio? ¿Qué tipo de cimientos, qué tipo de material, qué tipo de estructura metálica le encantaría a usted poder ir edificando la construcción? Así como en un momento dado lo estamos aterrizando de cierta forma en la estructura del edificio, así van a ser las finanzas. Tiene que mantener una estructura sólida que le permita abatir contra todo lo que se le avecine, los contratiempos que vayan surgiendo de cierta forma, y que tenga la solidez, que si en un momento pasa algún acontecimiento fuerte, pues pueda aguantar ese temblor, por decirlo de cierta forma, esa alerta que le va a estar contrayendo paulatinamente. Entonces, cuando hablamos de estructura financiera, estamos hablando de cómo está constituido el negocio, cómo está constituido el negocio financieramente, qué tan sano está, qué es lo que le está sucediendo, ¿sí? Segundo punto que vamos a aprender en esta sesión es así como la orden en que se presenta la estructura financiera de una empresa. Para tener una estructura debemos de tener un orden, ¿sí? El orden va a ser vital para efectos de lograr el objetivo y los controles que se vayan dando dentro de la misma organización, ¿sí? Obviamente este orden le va a permitir tomar decisiones. Si no mantenemos un orden o una secuencia respectivamente, vamos a tener problemas para efecto de la toma de decisión. Y también, y por último, los principales estados financieros que debe de emitir una empresa. Primero tenemos que contemplar que dentro de una empresa, todas las operaciones que lleve consigo, pues obviamente tienen que ser registradas, ¿sí? Debe de existir un registro dentro de los mismos libros de la empresa. Cada una de las operaciones que se vayan dando paulatinamente, desde la compra de un lápiz hasta la compra de una maquinaria, o ya puede hacer la venta respectivamente. Pero todas las operaciones deben de estar inmiscuidas dentro de los registros en libros. ¿Cuál va a ser todo el producto terminado de estos registros? La información financiera. La información financiera vía los estados financieros. Los estados financieros van a estar
de cierta forma, como producto final, como la cerecita al pastel, por decirlo de cierta forma, porque ahí es donde van a recaer todas las operaciones de una manera ordenada en cada una de las cuentas que se haya hecho el registro respectivamente. Entonces, fíjese usted cómo va dándose paulatinamente cada una de las etapas con el objetivo de que la empresa cuente con esa información, que más adelante la vamos a conocer como una información veraz, oportuna, confiable y que sea útil, porque en base a eso va a tener un grado de importancia para la toma de decisiones, para ejecutar esa toma de decisiones. Entonces, en base a esta estructura que primero lo estamos edificando y posteriormente lo estamos emitiendo, pues va a tener una razón de ser al respecto. Muy bien, vamos a entrar con nuestro primer tema. En la clase pasada usted recordará que vimos la parte del activo, ¿sí? Que era lo que comentó, era el activo, la parte de los activo circulante, activo fijo y diferido. Ahora vamos a ver qué es el pasivo. Y nos dice lo siguiente, dice, representa los recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines, que han sido aportados por fuentes externas de la entidad. Acreedores. Ahí me voy a detener tantito porque le voy a pedir favor que me acompañe al pintarrón. Mire, para que un momento dado una empresa se pueda ayudar a llegar de recursos, ¿sí? Necesita allegarse en primera instancia por financiamiento y por el otro lado por los accionistas. Ambos van a tener un momento dado la aportación de los recursos y la empresa los va a poder tener consigo, ¿sí? Esa es una de las formas para poderlos contemplar. Es por ello que nos dice en primera instancia la parte de financiamiento, ¿sí? Esta parte de financiamiento que nos hace mención que representa los recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines. ¿Sus fines cuáles van a ser? Los recursos los va a poder ocupar para un sinfín de actividades, ¿sí? Desde crecimiento, ¿sí? Pagos de obligaciones, etcétera, ¿sí? Lo va a ocupar para un sinfín de situaciones que va a estar aquejándose paulatinamente. Y es por eso que nos dice, es la realización de sus fines, que han sido aportados por las fuentes externas de una entidad. ¿Por qué menciona externas? Recuerda usted, primero vimos la parte interna, accionistas va a ser la parte interna. Esta va a ser la parte externa. ¿Por qué? Porque esta va a ser una allegación por medio de instituciones bancarias, ¿sí? Esta va a ser la allegación de recursos por medio de instituciones bancarias. Por eso es que se le menciona externa, porque estas instituciones van a proveer de ese dinero a la empresa para hacer uso y goce del mismo en diferentes situaciones que se estén presentando dentro de la misma organización. Prosiguiendo con la definición, dice lo siguiente: derivada de transacciones o eventos económicos realizados que hacen nacer una obligación presente. ¿Por qué dice una obligación? Porque al contraer estos recursos, la empresa está teniendo una obligación. ¿Con quién? Con las instituciones. Porque en un determinado tiempo va a tener que pagar, ¿sí?, a las instituciones el dinero que en un momento dado fue prestado. Que hacen nacer una obligación presente de transferir efectivo, bienes o servicios virtualmente ineludibles en el futuro, que reúnan los requisitos de ser identificables y cuantificables razonablemente en unidades monetarias. Podemos ver el tema de recursos monetarios, pero también podemos ver el aspecto de los bienes. No necesariamente tiene que ser dinero, también pueden ser bienes que la empresa se tiene que allegar. Pero obviamente el pago que va a hacer la empresa pues va a ser en efectivo, no va a ser en bienes porque ya los contrajo de cierta forma. El pago que va a realizar, ¿sí?,
va a ser en dinero. Fíjense cómo de cierta forma las empresas, pues obviamente en muchas ocasiones decimos, bueno, ¿cómo es que inician? ¿Qué es lo que se necesita? Pues en primera instancia los recursos. Los recursos para poder, después de haber identificado, obviamente, qué es lo que va a ofrecer al mercado, su nicho de mercado y una serie de estudios y análisis que ya prácticamente lo fueron dando con antelación, llega la parte de decir con qué dinero vamos a poder hacerle frente a esta situación. El dinero es allegación obviamente de los recursos, tanto de manera interna o externa. Aquí lo estamos viendo de manera externa por parte del financiamiento y que está contrayendo una obligación la empresa para hacerle frente a la misma. ¿Sí? Algunas características a considerar dentro del pasivo. Primera de ellas es, deben representar deudas y obligaciones presentes. ¿Sí? Cuando hablamos de deudas y obligaciones, ¿por qué presentes? Porque el día de hoy me atreví a tocar la puerta a la institución bancaria, me senté con el mismo banco, con un representante del banco, le hice saber mi inquietud de financiamiento, porque no cuento dinero para poder emprender algo dentro de la empresa, por ende necesito dinero para poder echar a andar el negocio. ¿Y cuándo lo estoy haciendo? El día de hoy. Por eso es que dice presente, ¿sí? El día de hoy yo voy a solicitar ese dinero, que si soy sujeto a crédito me lo otorgarían, para que posteriormente, en un determinado tiempo, pueda pagarlo respectivamente. Recuerde que el dinero realmente nadie nos lo regala, ¿sí? El dinero es un préstamo que estamos teniendo consigo y que tenemos que pagar en el transcurso, obviamente, en el transcurso del tiempo al cual haya sido contraída la obligación. Esos ya serían términos que va a tener conforme a la institución bancaria. Términos, llámese en tiempo, condiciones, las tasas de interés, que eso ya lo veríamos más adelante, pero que de una u otra forma lo que quiero que quede muy claro es la situación del concepto de cuando dice obligaciones, representan deudas y obligaciones presentes. El día de hoy lo estamos teniendo, el día de hoy lo estamos acreditando para que posteriormente lo paguemos. Otra de sus características dice lo siguiente: estas deudas y obligaciones deben pagarse en el futuro. Claro, el día de hoy contraigo la deuda, obviamente la estoy contrayendo porque no tengo los recursos para poder hacerle frente a mis necesidades, y obviamente la gran facultad va a ser que en un futuro tenga que pagar yo esa obligación con la institución con la que negocié, ¿sí? Con la que negocié la dicha deuda. En base a esa perspectiva, pues obviamente tenemos que contemplar esa situación, porque el dinero nos lo están prestando momentáneamente y lo tenemos que regresar, obviamente con un costo, con un interés, porque obviamente déjeme comentarle que no nos van a regalar el dinero, ni tampoco por el uso y goce durante un determinado tiempo. Debe de tener un premio para la institución que nosotros debemos de pagar por el financiamiento contraído. Y dice lo siguiente: pagarse en el futuro, ya sea mediante entregas de efectivo, bienes o servicios, ¿sí? Si en algún momento se contrajo a lo mejor alguna deuda que le va a permitir poder solventarlo por medio de bienes o servicios, pues qué mejor, ¿verdad? Así no implicaría un desembolso del dinero respectivamente. Otra de las características, es que son virtualmente ineludibles. Muchas posibilidades de pagarlos. Tenemos que tener la obligación de pagar, porque de no pagar, obviamente esto va a ir acrecentando. Mire, vamos a verlo desde este punto de vista en una línea de tiempo. Le voy a pedir favor que me acompañe al pintarrón, para que nos quede claro qué es lo que estoy mencionando. El día de hoy, en el año 0, ¿sí? Solicitamos un dinero, ¿sí? X, dinero el que usted guste. Y nos van a dar, por poner un ejemplo, 10 años para pagar, ¿sí? El dinero que nos solicitaron, vamos a ponerle números, ¿le parece? 10,000 pesos, ¿sí? Solicitamos 10,000 pesos. Al año 10 tenemos que pagar esos 10,000 pesos,
más los intereses, ¿sí? ¿Por qué los intereses? Porque obviamente pasaron, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasaron 10 largos años que hicimos uso y goce del dinero y por ende aquí va a existir una tasa de interés, ¿sí? Una tasa de interés. ¿Por qué? Porque la institución que nos prestó el dinero, obviamente va a estar facilitándolos, pero por ende tenemos que hacer uso y goce de él. Y nuestra obligación como empresa es generar redituabilidad, ¿sí? Este dinero para la empresa, ¿sí?, tiene que ser redituable. Redituable, ¿por qué? Porque el objetivo de la empresa es pagar los 10,000 pesos más intereses, ¿sí? Que esta es la parte de la deuda, ¿verdad? Pero también tiene que generar un rendimiento, más, aquí nos pone más rendimiento. Porque de no generar un rendimiento, pues obviamente es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Es decir, tenemos que pagar el monto, ¿sí? El monto está comprendido del capital y los intereses, más un rendimiento para efectos que sea la ganancia de la empresa. Entonces, fíjese, la gran obligación desde el momento que contraemos una deuda. Si nosotros no logramos eso, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Mire, supongamos que llega usted al año 10 y tan solo usted pudo recabar los 10,000 pesos. Perfectamente, los paga el banco, ¿sí? ¿Dónde va a pagar los intereses? Primera instancia, ¿sí? ¿Dónde van a pagar los intereses que originaron los 10,000 pesos que se solicitaron y que nos lo prestaron? Primera instancia. Segunda instancia, ¿dónde va a conseguir el rendimiento? ¿Sí? El rendimiento para efectos del negocio propio por el cual usted solicitó el dinero. Entonces, al no allegarse de estos dos puntos, obviamente, esto no es a favor de la empresa. Nos estaremos adentrando a una serie de problemas al respecto. Problemas que lo más sano es no tenerlos consigo, sino mejor tener de aliado el dinero y estarle dando continuamente velocidad cíclica al respecto. Otra de las características dentro del pasivo es que provienen de operaciones o eventos económicos realizados en el pasado. Es decir, estas obligaciones surgieron a raíz de qué. Esto sí le quiero dejar muy claro, debe de haber una razón del por qué existe un pasivo. ¿Sí? Una razón del por qué usted va a ir a tocarle la puerta a un banco. ¿Sí? No nomás es decir, voy a tocar la puerta, que me dé el dinero, y bueno, feliz de la vida, tengo ya mis 10,000 pesos en la bolsa, ahora sí, ¿en qué nos lo vamos a gastar? A lo mejor todavía en el peor de los escenarios me dedico a gastarlo personalmente y no en las necesidades de la empresa. Y en segunda instancia, ¿sí?, me olvido de pagar. Me olvido de pagar. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me olvido de pagar, lo que va a suceder es que yo aquí tengo que pagar interés, ¿sí? Y aquí voy a pagar, si no pago, voy a pagar este interés más el interés de este periodo, ¿sí? Y si yo no pago, tengo que pagar el interés del primer periodo, más el interés del segundo periodo, más el interés del tercer periodo, y así sucesivamente. Si usted obviamente no cumple con las obligaciones, déjelo por hecho que usted va a terminar pagando más intereses, la deuda se va a acrecentar, se va a hacer gigantesca y difícilmente va a poder hacerle frente a la misma, porque olvídese del tema del rendimiento, dese por bien servido a lo mejor de ir pagando los intereses respectivamente. Es por ello
que es de vital importancia que lo que usted vaya a tener en obligaciones contraídas tenga la liquidez, es decir, el dinero para poder pagar al respecto cada una de las deudas que vaya contrayendo paulatinamente. En ese momento usted va a tener saneamiento financiero, va a tener una imagen crediticia muy favorable y que le va a permitir tener créditos en puerta para poder crecer y hacer uso y goce de los mismos. Eso va a influir y va a fungir mucho por parte de usted. Ahora bien, debe reunir los requisitos de ser identificables y cuantificables en unidades monetarias. Es decir, ¿cuánto dinero va a solicitar usted? Yo aquí puse un ejemplo de 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que con 10,000 pesos yo puedo pagar, o mejor dicho, puedo comprar insumos porque se me está avecinando un pedido, ¿sí? Y puedo comprar los insumos para poderlos transformar y poder brindar más producto dentro del mercado. Lo tengo identificado, sé cuánto necesito, ¿sí? Ya hice un momento dado un recuento de lo que necesito de insumos, de lo que necesito en materiales, lo que necesito de mano de obra, etcétera. Ya lo tengo identificable, cuantificablemente. Ahora bien, lo tengo que llevar a cabo dentro del proceso, ¿sí? Entonces tiene que tener identificablemente este tipo de situaciones. Y otro punto, pertenecer a una sola entidad económica. Es decir, estas obligaciones deben de pertenecer exclusivamente para la empresa. Hace un momento le comentaba, cuando solicita uno el préstamo, me llegaron los 10,000 pesos, los tengo en la bolsa, ¿sí? Primera situación que usted no debe de cometer. Recuerde que los 10,000 pesos fueron para la empresa, no fueron para usted. Si usted necesita dinero, tramite un crédito personal. Pero si en un momento dado está tramitando liquidez, necesita dinero para la empresa, es para ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted toma el dinero, lo gasta, realiza gastos personales y cuando se dé cuenta ya desacompletó o ya no tiene recursos y también se dio cuenta que la empresa necesita dinero, pues usted ya pulverizó lo que solicitó. El financiamiento ya se pulverizó. Pum. En un abrir y cerrar de ojos se fue. Le voy a decir una cosa, un consejo. Es bien fácil poder allegarse de recursos, de cualquier vía, prestados, obtenidos, trabajados, lo que guste. Pero lo más difícil es poderlos pagar, porque ahí viene la parte compleja. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que el total del pasivo de la empresa se va a subdividir en dos etapas, ¿sí? en dos rubros, por llamarlo de cierta forma. Va a ser en primera instancia el pasivo a corto plazo y por el otro lado va a estar el pasivo a largo plazo. La suma de ambas, obviamente, le va a dar el pasivo total. Cuando estamos hablando de pasivo, estamos hablando de las obligaciones, usted recordará. Aquí cuando lo estamos dividiendo, así lo voy a dejar muy palpable, nos estamos refiriendo a que son las obligaciones de corto plazo y de largo plazo. Cuando estamos hablando de corto plazo, nos estamos refiriendo a hasta un año, ¿sí? ¿Sí? Hasta un año. Podemos hablar de meses, podemos hablar de quincenas, podemos hablar de semanas. Cuando hablamos de largo plazo, nos estamos refiriendo a más de un año. Estamos hablando de 5 años, 6 años, 7, 8, los que usted guste, ¿sí? Aquí, en ese sentido, estamos catalogando lo que es de corto, es decir, hasta un año, y lo que es de largo plazo, más de un año. ¿Con qué objetivo? Hace rato le comentaba que una de las características del pasivo es tener orden, ¿sí? Si usted tiene orden en sus finanzas, délo por hecho que le va a permitir tener una planeación, una identificación y una toma de decisiones súper acertada, ¿sí? Si usted no identifica, obviamente, cuáles son mis obligaciones y quizá a lo mejor después de que le llame el acreedor, le diga, oye, ya te atrasaste con el pago respectivo, usted se esté dando cuenta, caray, tenía que pagar esa deuda que contraje, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces empieza esta serie de problemas porque si bien cuenta con recursos en ese momento, qué bueno, enhorabuena, pero de no ser así, tendrá que buscar recursos otra vez ajenos, recursos que le van a costar, va a ser dinero caro, ¿sí? Dentro del pasivo
a corto plazo, perdón, dice lo siguiente: está integrado por aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica cuyo vencimiento, es decir, época de pago, es el plazo de un año o ciclo de financiamiento a corto plazo el que sea mayor, ¿sí? Entonces, con esta situación nos dice lo siguiente: son las obligaciones o las deudas que va a tener usted hasta de un año, ¿sí? Estamos hablando de 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Quiénes van a estar involucrados en esta parte del pasivo? Pues bueno, van a estar en un momento dado involucrados los proveedores, aquellas empresas o personas que nos van a proveer de los insumos. Si usted se está dedicando, por ejemplo, a la fabricación de zapato, ¿sí?, su primer insumo fuerte va a ser el tema de la piel, ¿no? Para poder empezar a sacar molde, a cortar, a confeccionar, etcétera. Entonces, en base a eso, pues obviamente tiene su proveedor que lo va a suministrar de este insumo, pues obviamente tiene que pagarle antes de un año. Délo por hecho que usted le dice, te pago dentro de 2 años, híjole, pobre proveedor, porque va a tener los problemas de liquidez ahora él. Él va a buscar también tener rápidamente la captación de dinero. Y obviamente, pues en el momento que usted le pague, pues obviamente se va a hacer una facilidad de estarle suministrando continuamente el insumo. Pero pues obviamente si se tarda en pagar, ahí tenemos ya graves problemas, ¿sí? Ya tenemos ahí graves problemas. Entonces, pues obviamente los proveedores pues son en primera instancia vitales, porque ahí nos va a permitir mucho poder conocer y saber cuánto le debemos a estas personas o a estas empresas que nos están proveyendo de esos insumos o los materiales con los cuales nosotros vamos a empezar a transformar. Otro punto son los documentos por pagar, ¿sí? Los documentos por pagar, llámese algunas letras que hayamos tenido, algún préstamo por el cual se tuvo que haber emitido letras al respecto y que nosotros nos veamos con la obligación de poder pagar. Por ejemplo, pues vamos a verlo desde el punto de vista, usted tiene que comprar un carro como vehículo utilitario para efectos de transportar los insumos, o mejor dicho, transportar el producto terminado para sus diferentes clientes, ¿sí? Lo saca por un financiamiento y obviamente va a estar pagando mensualidades hasta que liquide el carro respectivamente, o el automóvil, ¿sí? En ese momento ya será de su propiedad en su totalidad, ¿sí? Otro de los puntos o de los rubros que mencionamos aquí es el aspecto de acreedores, ¿sí? Muchas veces le hablamos a acreedores diversos. Acreedores diversos estamos refiriéndonos a aquellos préstamos que obtenemos por medio de las empresas, ¿sí? Por una empresa, ya sea filial o una empresa hermana del mismo grupo, pues pueden darse paulatinamente los préstamos respectivamente entre ellos, ¿sí? En ese momento estamos hablando de esos acreedores y que nos hacemos también, tenemos que pagar esa obligación respectivamente. Así como se dan este tipo de acreedores, pues también tenemos los acreedores bancarios, ¿verdad? Los que, como vimos en el ejemplo, solicitamos un dinero a una institución bancaria. Ellos se están convirtiendo en acreedores bancarios. Tenemos que pagar ese dinero en el tiempo y las condiciones estipuladas respectivamente. También hablamos de los anticipos de clientes, ¿sí? Los anticipos que de cierta forma recibimos de nuestros clientes. Hace rato le mencionaba el tema de la fabricación de zapatos, ¿sí? ¿Quién le dice a usted? Hay un cliente muy grande que de cierta forma le va a decir, oye, mira, quiero que me suministres de zapato, me urge demasiado para que me puedas apoyar en este sentido. ¿Qué te parece? Te doy un anticipo, te doy el 15-20% porque quiero amarrar tu producción durante 3 meses, 4 meses, etcétera. En ese momento, obviamente, nos están facilitando dinero, ¿sí? Tenemos una obligación. ¿Cuándo se va a acabar esa obligación? En el momento que hayamos terminado de suministrar los productos terminados, el zapato para este cliente. En ese momento se acabó nuestra obligación, porque cumplimos con lo que en algún momento estipulamos, ¿sí? También otra de las cuentas son los impuestos. De los impuestos, déjeme decirle que no nos vamos a escapar al respecto, ¿eh? Los impuestos obviamente van a ser
esas deudas que tenemos que traspasar, ¿sí? O trasladar por medio de una venta, o bien van a ser impuestos que de cierta forma van a estar, que se hayan erogado por parte de la operación misma, ¿sí? Un impuesto conforme a los bienes que vendemos, que un momento dado tenemos que enterar a la secretaría o a la institución gubernamental respectivamente. Los impuestos van a estar ahí también haciéndonos un tanto de situaciones respectivas al tema. También los intereses cobrados por anticipado y las rentas cobradas por anticipado, entre otras. Puede ser que en algún momento, hayamos cobrado hayan cobrado unas rentas y bueno, también eso forma parte del pasivo respectivamente. Y por el otro lado tenemos el pasivo a largo plazo. Esta va a estar integrada por todas aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica cuyo vencimiento, época de pago, es en un plazo mayor de un año. Algunas cuentas comunes son acreedores hipotecarios, ¿sí? Cuando hablamos de acreedores hipotecarios nos estamos refiriendo en el aspecto, vamos a irnos a aterrizar al ejemplo que tenemos, que vamos a poner un negocio. Tenemos que tener consigo en dónde nos vamos a instalar, ¿sí? Bueno, ya vimos un edificio o una nave industrial que nos va a interesar poder trabajar dentro de ella para poder hacer nuestro proceso y salga todo satisfactoriamente. Bueno, tenemos que allegarnos de recursos para poder comprar este edificio que nos permita trabajar dentro del mismo. Entonces, en base a esta situación, pues bueno, ahí tenemos otra perspectiva al respecto. Los acreedores bancarios, préstamos bancarios, pero dice, aquí estamos hablando de préstamos bancarios a largo plazo. Si usted se recordará, vimos en la lámina anterior también acreedores bancarios, pero ahí estamos hablando de corto plazo. Aquí estamos hablando de largo plazo. Cuando están prestando dinero, nosotros solicitamos dinero a los bancos y nos vamos a tardar más de un año en pagar. Ahí estamos hablando de préstamos bancarios con un tiempo de vida mucho más amplio, en más de un año. Y también estaremos viendo o estaremos en un momento mencionando obligaciones en circulación, entre otras. Es decir, todas las obligaciones que hayamos que contraer para efectos de que el negocio vaya dando marcha continuamente y cotidianamente. Ahora bien, vamos a pasar con la última parte de lo que es la estructura financiera, porque la estructura financiera está compuesta por el activo, ya vimos el pasivo, y ahora vamos a entrar con el capital contable, ¿sí? Representa todos los recursos de que dispone una entidad para realizar sus fines, mismos que han sido aportados por fuentes internas de la entidad, ¿sí? Y entre paréntesis dice, dueños, propietarios, socios o accionistas. Aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo siguiente. Mire, en el pintarrón ya le había hecho mención, la parte de allegación de recursos por parte de financiamiento. Ahora nos estamos refiriendo tan solo a la parte del accionista, que era lo que en un momento le mencioné en la parte inferior. Es decir, la otra allegación de recursos va a ser por medio de accionistas, ¿sí? Los recursos para la empresa, ¿sí? En base a esa situación, obviamente, la empresa va a poderse allegar de los recursos para hacerle frente respectivamente a las obligaciones o a las necesidades que tenga que abatir en el proceso de su existencia, ¿sí? Siguiendo con la definición, dice, por los cuales surge la obligación de la entidad para con sus propietarios de efectuarles un pago. Ahí me detengo otra vez. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa tiene que, ¿sí?, cumplir de manera recíproca con los accionistas, con dinero, pero el pago, que así como es como lo llamamos aquí, en la definición como se le menciona, se le va a conocer como dividendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser la utilidad que le van a dar al accionista, ¿sí? Ese va a ser su pago periódico, pago anual. Va a ser un momento dado el dividendo que le va a permitir
al accionista poder allegarse de los recursos de lo que en un momento dado estuvo invirtiendo u otorgando dinero a la empresa, ya sea en efectivo, bienes, derechos, etcétera, mediante reembolsos o distribución. Fíjense cómo de cierta forma, junto con el pasivo, como que tiene un comportamiento un tanto similar, ¿sí? También dentro del pasivo se paga, no es un pago como un premio, ¿sí? Como algo que ha sido satisfactorio, sino el pago está haciéndose a la institución bancaria. Aquí en el tema del accionista, cuando nos referimos al pago, estamos hablando del dividendo, ¿sí? Nos estamos refiriendo, en un momento dado, el pago periódico. Nadie va a regalar el dinero. Entonces, el accionista va a otorgar el dinero para efectos de tener un rendimiento, ¿sí?, constante y paulatinamente. Y obviamente con ese dinero captado, pues va a ser para poder allegarse de las necesidades que tenga la empresa para con el fin de hacerle día a día frente a la operación. Algunas características a considerar dentro del capital contable. Primera de ellas, representa el derecho de los propietarios. Cuando nos referimos a eso, vamos a mencionar tres puntos a considerar. Inciso A, establece la relación que guarda la entidad con los propietarios como dueños, distinguiéndola de otras relaciones de la entidad, por ejemplo, con los empleados, clientes, proveedores o acreedores. Es decir, el accionista va a aportar recursos, pero obviamente va a ser parte de él, ¿sí?, los derechos que tenga la empresa, ¿sí? Va a ser parte de él la empresa en su totalidad, la parte de derechos o la parte de deuda, sea su caso. Entonces, el accionista está invirtiendo y haciéndole frente a cualquiera de los escenarios que vayan surgiendo, ya sea de manera de derechos u obligaciones, sea su caso, ¿sí? Es por ello que dice que distinguiéndola, es una palabra interesante, lo va a distinguir de otras relaciones de la entidad, como son los empleados, los clientes, proveedores o acreedores. Ellos van a fungir, los empleados, de manera interna, porque van a colaborar en el proceso de la empresa, y los demás que acabo de mencionar van a ser de manera externa, que van a estar interactuando con la empresa paulatinamente. El siguiente punto dice, califica a los dueños como los tenedores de participación y no como dueños de activos específicos, ¿sí? ¿Qué nos quiere mencionar esto? Mire, para que los dueños tengan una participación al respecto, obviamente van a comprar instrumentos, o sea, unas acciones para que ellos puedan ser propietarios de una parte o bien de la totalidad de la empresa. Pero esto no quiere decir, por ejemplo, que la empresa, supongamos que la empresa compró una maquinaria por, ¿qué le gusta?, 10,000 pesos, ¿sí? Y hay cinco accionistas con diferentes porcentajes que integran el 100%. No quiere decir que un accionista diga, oye, yo soy dueño de la máquina, ¿sí?, a mí me corresponde tal porcentaje. No, lo que estamos refiriendo aquí es que estamos hablando de la totalidad del negocio, que al fin y al cabo sí tiene una injerencia cada uno de los accionistas con cada uno de los bienes y deudas que tenga la empresa, pero eso lo exime de cierta forma de conocerlo como un accionista, una parte o el todo de la empresa respectivamente. Asimismo, otra característica del punto 1 es que determina la proporción del activo total, es decir, los recursos que son financiados por los propietarios o dueños de la entidad. Es decir, si a mí me interesa comprar una maquinaria, usted sabe, ya lo vimos, que la maquinaria pertenece dentro del activo fijo, y no tengo el dinero, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar o voy a conseguir o voy a buscar los recursos de financiamiento para poder comprar la maquinaria. Fíjese la relación que hay entre el derecho y la obligación. Por ello dice, determina la proporción del activo total, ¿sí?, es decir, los recursos
financiado por los propietarios o dueños de la entidad. De alguna parte se tuvo que haber tomado el dinero para poder allegarnos de la maquinaria, ya sea por la parte interna o externa. En este caso estamos viendo la parte interna, que son el tema de los accionistas. Segunda característica, establece el derecho de los propietarios sobre los activos netos. Es decir, se refiere a la naturaleza residual del capital contable representada por la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? La diferencia que exista entre nuestros derechos y obligaciones va a dar consigo al tema del capital contable, respectivamente. Ahora bien, el total del capital contable de la empresa se subdivide en, primer punto, capital contribuido. Este se refiere a la inversión que los dueños de la empresa hacen en la misma y que ésta necesita para su funcionamiento. Por mencionar algunas cuentas son el capital social, la aportación de los dueños, ¿sí?, que a su momento comentamos, las aportaciones para futuros aumentos de capital, la prima en venta de acciones y también los donativos, ¿sí? También otro capital que integra dentro del capital contable es el capital ganado, o ya sea el capital en déficit. Y este se integra de la ganancia que el ejercicio ha obtenido y que no han sido retiradas por el dueño o los socios, y también se le denomina superávit. Ya sea que juegue a favor o en contra, y que de cierta forma, si juega a favor de los dueños de la empresa, pues obviamente va a tener un superávit al respecto. Puede ocurrir que en vez de utilidades se tengan pérdidas acumuladas, la contraparte, o déficit. Por mencionar algunas cuentas son la utilidad del ejercicio, la utilidad de ejercicios anteriores, pérdidas acumuladas, exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable. Obviamente existe un orden de presentación de cada uno de los elementos vistos con anterioridad. Hace rato, o al inicio de la sesión, mencionábamos el tema del orden. Y dice lo siguiente: es importante que los diversos renglones, tanto del activo, pasivo y capital contable, se coloquen en un orden apropiado. A este respecto, el orden de presentación se norma por las siguientes reglas. El activo se presenta en orden de su disponibilidad. Es decir, ¿qué tanta disponibilidad tenemos de nuestros derechos? Y en ese sentido se va a realizar el orden de cada una de las cuentas que lo integran. El pasivo, en orden de exigibilidad, ¿quiénes nos van a exigir en primera instancia? Y que tengamos nosotros que pagar inmediatamente. Y en el capital contable se presenta las aportaciones de los socios y después el superávit o el déficit, o en su caso, ¿sí? Después de haber mostrado el orden, cabe resaltar las definiciones de disponibilidad y exigibilidad para que usted pueda comprender la importancia del orden de cada cuenta. Cuando hablamos de disponibilidad, significa la capacidad de convertirse en efectivo, considerando la función de cada tipo de recurso que tiene dentro de las operaciones de la empresa, ¿sí? Lo que hace rato le comenté, la parte de qué tan disponible tenemos el dinero, qué tan disponible tenemos la parte de cobrar, la parte que tenemos invertida dentro del almacén. Y la contraparte es el tema de la exigibilidad. Se entiende el plazo en que deben pagarse las obligaciones. Dicho plazo no siempre está formalmente estipulado en un contrato o documento, pero en ausencia de dicha formalidad se aplican los usos corrientes del comercio, es decir, aquellos pasivos que han de ser pagados primero y se colocan antes que los que tienen vencimiento posteriormente. La orden de disponibilidad, en orden de disponibilidad, ¿qué tanto nos están exigiendo las obligaciones que se vayan efectuando los pagos correspondientes? Y ahora bien, vamos a ver qué son los estados financieros, ¿sí? Dice, los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del usuario, en general, las cuales dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con ésta.
Obviamente el usuario va a tener una necesidad para poder satisfacer su duda o al respecto de los números de la empresa. Ahí donde la va a poder satisfacer con los estados financieros. Los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar en primera instancia el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, y también la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos para obtener financiamientos adecuados y retribuir a sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad del negocio, qué es lo que está sucediendo en ese momento. Los estados financieros básicos, porque va a haber información financiera básica que le va a permitir a usted tomar decisiones que responden a las necesidades comunes del usuario en general, son, en primera instancia, el balance general, también llamado el estado de situación financiera o estado de posición financiera, como pueda tener otro orden de llamarse. En el inciso B vamos a tener el estado de resultados para entidades lucrativas o en su caso el estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos. Siguiente estado va a ser el estado de variaciones en el capital contable y vamos a finalizar con el estado de flujo de efectivo o en su caso el estado de cambios en la situación financiera. Fíjese usted cómo se va alternando cada una de los estados, de los estados financieros obviamente con el objetivo de que el usuario, ¿sí?, el que va a hacer uso y goce del mismo, pues pueda tomar decisiones al respecto. Muy bien, ¿qué hemos visto en esta sesión? En esta sesión nos ha permitido conocer y irnos adentrando lo que corresponde a la estructura financiera de la empresa. Conocimos lo que eran las deudas, lo que es la parte de los accionistas y cómo de cierta forma va llegándose de recursos la misma empresa. Asimismo también nos vamos adentrando al tema de los estados financieros, porque van a ser de vital importancia en la toma de decisiones de la misma organización y que van a tener un orden al respecto de su integración por el tema de exigibilidad y disponibilidad. De mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima. Gracias.